Más de 13.000 zamoranos han atravesado las puertas de Cáritas Diocesana de Zamora o bien han sido atendidos desde sus parroquias o en sus arciprestazgos. Más de 10,5 millones de euros se han invertido en distintos programas de acción social, drogodependientes, personas mayores, personas sin hogar, infancia y una infinidad de colectivos. Cuando estamos muy cerca del Corpus Christi, del Día de Caridad, vamos a entrevistar al delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Precisamente en estos días previos al Día de Caridad, Cáritas Española daba a conocer que hace un año aproximadamente conocíamos que salía adelante el ingreso mínimo vital. Sin embargo, hay cosas que todavía tenemos que subsanar. No llega a todo el mundo, no se tiene toda la información que se debiera. ¿Cuál es la opinión de Cáritas después de un año de la aprobación del ingreso mínimo vital? Pues la valoración que hace Cáritas es que, así como en un principio parecía que iba a ser algo que iba a ayudar a mucha gente sobre todo en situación de exclusión, que Cáritas llevaba muchos años abogando y defendiendo que tenía que existir ese tipo de ingreso mínimo vital. La impresión, y la realidad es que, pues bueno, probablemente ha sido la forma de convocarlo y de hacerlo ha sido un poco precipitado, no teniendo bien asentados los recursos necesarios para su tramitación, los recursos humanos sobre todo, quién lo tenía que hacer, cómo lo tenían que hacer. Entonces ha habido muchas trabas, de tal manera que no ha llegado a toda aquella gente que tendrían que haber llegado. Probablemente se ha quedado en un tercio de las personas que tendrían que estar cobrando ese ingreso mínimo vital, aquellos a los cuales ya se les ha solucionado. Hay mucha burocracia muy difícil además, porque a veces es todo a través de medios telemáticos, con lo cual hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceder a esos medios, ¿no? Gente que está en exclusión, gente que no tiene posibilidad de tener un ordenador, tener un acceso a internet fácilmente para poder hacer los trámites. Y por otra parte, pues es verdad que esto quedó colgado en la percha de la Seguridad Social y los propios funcionarios de la Seguridad Social se han visto desbordados y no preparados para este tipo de trámites. Desde Cáritas hemos hecho un esfuerzo y lo estamos haciendo, ¿no? Con muchas personas, muchos trabajadores sociales que están facilitando este tipo de trámites a personas que acuden a nosotros porque cuando piden, queremos solicitarlo, dice telemático, y tiene que hacer usted tal y tal, y entonces pues no hay manera. Y desde nuestros programas, tanto desde el programa de acogida como desde el programa de empleo, se está facilitando a muchos usuarios nuestros, incluso a algunas personas que no son usuarios, pues los trámites necesarios para solicitar el ingreso mínimo vital. ¿Sabemos el porcentaje de familias zamoranas o de personas de nuestra diócesis que estén recibiendo el ingreso mínimo vital? El número exacto no, pero las cifras son prácticamente iguales en todo el Estado, ¿no? Es decir, estamos hablando que si se hacía inicialmente, pensaban que iba a llegar a unas 800, 900.000 familias, inicialmente el ingreso mínimo vital. Si estamos hablando de un tercio, pues estaríamos hablando en todo el Estado de unas 300.000 familias que han empezado a beneficiarse de este ingreso mínimo vital. Los datos en Zamora es difícil porque son datos que tendrían que dar las administraciones públicas, sobre todo la Seguridad Social, que es quien está controlando este tipo de prestación. Otra de las grandes preocupaciones de Cáritas Diocesana de Zamora siempre es el colectivo de infancia, de los menores. Muchas veces has dicho, Toño, que los niños son herederos de esa pobreza de los padres. Yo no sé si esa situación se ha agravado en Zamora teniendo en cuenta la situación de pandemia, teniendo en cuenta que han tenido que utilizar esos medios telemáticos en el inicio de curso y que muchas familias tal vez no tenían acceso ni a internet ni tenían los ordenadores suficientes en las casas. ¿Cómo se ha vivido esa realidad en Zamora? A ver, evidentemente hay dos cosas, ¿no?, que Cáritas lleva tiempo diciendo. Por una parte es lo que se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, eso está estudiado y está demostrado que la pobreza, tristemente, y la realidad de exclusión muchas veces se transmite, ¿no?, de padres a hijos, que es mucho más difícil para una persona en exclusión poder salir e integrarse en la sociedad que para una persona normalizada, ¿no? Por otra parte, la famosa brecha digital que ya existía antes de la pandemia se ha incrementado exponencialmente, ¿no?, durante la época de pandemia, afectando a muchos hogares y afectando fundamentalmente a la infancia.
Hablabas tú inicio de curso, no solo el inicio de curso, el año pasado, en marzo, cuando empezó la pandemia, se suprimieron los colegios, ¿no? En muchos sitios, pues en muchas casas no había ni conexión a internet, ni acceso a una tablet, a un ordenador, a un móvil, es decir, algo que a mucha gente nos puede parecer normal, no es tan normal para mucha gente, para muchas familias y para muchos niños de los que Cáritas está atendiendo. De hecho, en esa época de pandemia, los meses más crudos, nuestros trabajadores del programa de infancia, pues la verdad es que entregando lo mejor de todos, como hicieron todos los trabajadores en esa época, ¿no? Pues muchas veces no tenían otra posibilidad de hacerle llegar los deberes a los niños que estaban con ellos que yendo a sus casas, ¿no? Entonces el colegio se los mandaba a los centros de infancia, al CAN, ellos los imprimían, los preparaban y los monitores iban y se los llevaban y quedaban con los padres o incluso, bueno, pues con los niños en alguna ocasión para poderlos explicar y que no se ahondase más en esa brecha digital, en esa brecha que al final es una brecha más de exclusión, ¿no? Las personas mayores han sido las más azotadas por la pandemia, por la COVID-19. Sé que lo has sufrido mucho como delegado director de Cáritas, teniendo en cuenta que hay 6 residencias de personas mayores gestionadas por Cáritas Diocesana de Zamora, y también sabemos que has sido crítico con las administraciones en su momento, en el inicio de la pandemia. Después de estos meses, ¿qué valoración haces, Toño? A ver, yo creo que evidentemente si ha habido toda la sociedad como sociedad hemos sufrido lo que significa la pandemia, ¿no? Pero creo que de una forma especial las personas mayores, y no solo en los centros residenciales, sino incluso en sus hogares, han sido las personas que más han sufrido los efectos y las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Primero porque ha sido el colectivo más castigado, la mayor parte de las personas que han fallecido o que han pasado el COVID, al menos inicialmente, fueron gente mayor, personas mayores. Segundo, es verdad que a todo el mundo nos pilló de sorpresa, nadie esperábamos una pandemia y nadie esperábamos que fuese a desarrollarse como se desarrolló, con la virulencia y con la rapidez que se desarrolló, ¿no? Pero a las personas mayores pues les ha faltado atención, les ha faltado cercanía, lo han vivido de forma muy aislada, muy solitaria, incluso en centros residenciales, y han sido pues los grandes perdedores y las mayores víctimas. Además, es verdad que yo en su momento lo dije, que después lo han reconocido prácticamente todas las administraciones, porque yo entiendo que era un momento difícil y un momento delicado. Bueno, pues a muchas personas mayores no se les pudo derivar a un centro hospitalario porque no había plazas, porque no había sitio, ¿no? Entonces, pues tanto desde las residencias como desde domicilios particulares hubo personas que no pudieron acceder a una plaza hospitalaria porque no había sitio y porque habría que optar, ¿no? Y entonces, pues los perdedores en este caso fueron las personas mayores. El obispo don Fernando, Monseñor Valera, lleva casi medio año en la diócesis de Zamora y ya en varias ocasiones ha visitado distintos centros y programas de Cáritas. ¿Cómo está siendo la atención del obispo a la realidad de Cáritas diocesana? Pues hombre, yo creo que está siendo buena, que está conociendo la realidad de la diócesis y por supuesto también de Cáritas diocesana, que somos la Iglesia en la acción caritativa y social, ¿no? Que es una tarea muy importante, que es una labor muy importante, que yo suelo decir, no olvidemos que lo que dice el Evangelio, ¿no? Que a los pobres se les anuncia la buena noticia y que además los pobres no se evangelizan, ¿no? Y que muchas veces la manera de mostrar hoy el Evangelio y de anunciar el Evangelio es a través de la caridad y con las obras y con lo que hacemos, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo donde el testimonio, los testigos, son a veces mucho más importantes que lo que puede ser un anuncio directo del mensaje de Jesús, que hay que hacerlo, ¿no? Pero pongo un ejemplo, cuando alguien te dice, yo en una residencia de mayores, a varias personas, 2, 3 personas que han fallecido por el COVID, que su único consuelo en ese momento era estar cogidos de la mano y estar con ellos hasta que han fallecido, pues creo que eso evangeliza y ese anuncio del Evangelio es más directo y más cercano que a veces muchos discursos que podamos hacer, ¿no? Tenemos en la mano los datos de la memoria de Cáritas, los datos relativos al último año. ¿Qué te gustaría destacar de este último año y la realidad que tiene que ver con Cáritas y su atención social?
A ver, más bien no me gustaría tener que decir que las cifras son las que son, ¿no? Cuando hablamos de 13.500 personas atendidas en la diócesis de Zamora en los distintos programas de Cáritas, en una diócesis pequeña en población, pues estamos hablando de un número de personas, de hermanos nuestros, que lo están pasando mal, que lo han pasado mal, y eso no es positivo. Por tanto, lo primero que digo es esto. En segundo lugar, sí que me gustaría destacar que en medio de esta situación la presencia de la Iglesia y la presencia de Cáritas ha sido importante, ¿no? Cáritas, me gusta decir, durante la pandemia no hemos cerrado. Hemos estado al pie del cañón, hemos estado sin miedos, hemos estado dando lo mejor de sí, tanto los trabajadores como los voluntarios, ¿no? A veces me comentan personas, en los meses más crudos de la pandemia, donde yo además, tristemente, me tocó estar fuera de juego porque fui una de las personas que sufrió el COVID, ¿no? Pero me comentaban, dicen, en la puerta de Cáritas, aquí donde estamos, en la Plaza Viriato, no había turistas, no había personas de paseo, lo que sí había eran muchas personas distribuidas por la plaza esperando a ser atendidos por Cáritas, ¿no? Esperando a que se les diese tarjetas de alimentos, a que se les ayudase con aquello más urgente y más necesario, ¿no? Y estas puertas de Cáritas no estuvieron, por tanto, en ningún momento cerradas, ¿no? Al igual que el resto de centros y programas. Destacábamos antes lo de infancia. Es verdad que ha habido que reinventarse en muchas maneras, ¿no? Pero en ningún momento hemos dicho cerramos y nos olvidamos, ¿no? Y por supuesto, en los centros de mayores, en las comunidades terapéuticas de atención a drogodependientes y demás, pues la presencia ha sido permanente, se ha seguido trabajando no al 100, sino al 200%, ¿no? Y yo creo que eso es, dentro de lo malo, es lo positivo, que ha sacado lo mejor de mucha gente, lo mejor de muchos trabajadores, también de muchos voluntarios. Es verdad que los voluntarios, sobre todo las personas mayores de 65 años, fue un colectivo que tuvimos que decirles que no podían, que tenían que estar en sus casas, pero ha habido voluntariado muy implicado, ha habido personas que se han implicado mucho y que han estado también ahí dándolo todo. Ya para terminar, Toño, recordamos el lema del Día de Caridad de este año, conmigo lo hicisteis, Mateo 25. Es sencillo, ¿no? Con leernos el Evangelio de Mateo tenemos la explicación a muchas cosas, pero ¿qué mensaje te gustaría dedicar a los zamoranos en estos días previos al Día de Caridad? Yo creo que uniendo lo que tú has dicho con lo que es el lema también de Cáritas de este año, ¿no? El hashtag Seamos Más Pueblo, más pueblo de Dios, estamos diciendo lo que es importante, es decir, los cristianos, la sociedad, tenemos que ser más pueblos, crear más solidaridad, crear más red, crear más comunidad, y por supuesto dentro de esa comunidad hay algo que es importante, ¿no? Que es lo que tú has dicho. Mateo 25, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me visitasteis, en la cárcel, me vinisteis a ver, Y yo digo, probablemente en nuestro momento tendríamos que añadir más colectivos, ¿no? Tendríamos que añadir la realidad concreta en la que estamos viviendo, las situaciones de pobreza, de expulsión, la pérdida del empleo que mucha gente está sufriendo, las situaciones de soledad que mucha gente sigue viviendo. Yo creo que todo esto también tendría que estar en ese Evangelio, ¿no? En esa buena noticia, porque no olvidemos que el Evangelio siempre es buena noticia, ¿no? Y que la presencia de Dios es buena noticia. Y cuando un trabajador, un voluntario de Cáritas, alguien realmente vive lo que significa la caridad, pues sabe que está siendo testigo y testimonio del amor de Dios. Como repite una campaña de Cáritas a lo largo de este año, gracias. Ahora lo hacemos extensivo al delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora y también a todos los trabajadores y voluntarios que no han cerrado las puertas en ningún momento a lo largo de todo este año. Gracias, Toño. Muchas gracias a vosotros. Recuerden que pueden seguir otros personajes, otras informaciones en nuestro canal de YouTube y también a través de entrevistas como esta en La Pecera.